El anochecer del 17 de abril de 1914 caía sobre el pueblo de Parral, Chihuahua, tiñendo el cielo con franjas de naranja y púrpura que parecían reflejar el fuego de la revolución que ardía a través de México. Las tropas de la División del Norte de Pancho Villa habían entrado en el pueblo 3 días atrás, después de una victoria decisiva contra las fuerzas federales, y ahora ocupaban la plaza central donde habían establecido un campamento temporal mientras reorganizaban sus fuerzas y decidían su próximo movimiento estratégico. El aire olía a humo de fogatas de campamento, a comida cocinándose en ollas improvisadas, a sudor de hombres y caballos que habían estado en campaña durante semanas. Villa estaba sentado en una silla de madera tosca afuera de la comandancia, que había establecido en el edificio del ayuntamiento, comiendo una cena simple de carne asada, frijoles y tortillas que uno de los cocineros del campamento había preparado. Tenía 36 años en ese momento, en el apogeo de su poder y fama, comandante del ejército revolucionario más efectivo de México, temido por sus enemigos y adorado por sus seguidores. Su rostro mostraba las marcas de años vividos intensamente, arrugas profundas alrededor de sus ojos por entrecerrarlos constantemente bajo el sol del desierto, una cicatriz irregular en su mejilla izquierda de una pelea con cuchillo en su juventud de bandido, y el bigote espeso que se había convertido en parte de su imagen icónica. Alrededor de él, sus oficiales comían y conversaban, discutiendo planes para la próxima campaña, compartiendo historias de la batalla reciente, riendo con la facilidad de hombres que habían sobrevivido otro encuentro con la muerte y se sentían invencibles en ese momento. Los soldados comunes estaban dispersos por la plaza, algunos limpiando sus armas, otros preparando sus propias comidas, muchos simplemente descansando después de semanas de marchas forzadas y combate intenso. Era una escena de victoria temporal, un momento de paz relativa en medio del caos continuo de la revolución. Villa estaba a punto de llevarse otro bocado a la boca cuando notó una figura pequeña merodeando en los bordes del campamento, medio escondida detrás de una columna de piedra del edificio de la comandancia. Era una niña, quizás 10 u 11 años de edad, tan delgada que parecía casi esquelética, con cabello negro enmarañado que caía alrededor de un rostro sucio, marcado por ojos enormes que dominaban sus rasgos demacrados. Vestía lo que alguna vez había sido un vestido, pero ahora era poco más que trapos cosidos juntos, manchado con tierra y desgarrado en múltiples lugares. Estaba descalza, sus pies cubiertos de cortes y callos que hablaban de caminar largas distancias sobre terreno áspero. La niña observaba la comida de Villa con una intensidad que iba más allá del simple hambre. Era la mirada fija de alguien que no estaba segura de cuándo o si comería nuevamente. Villa, que había conocido su propia parte de hambre durante su juventud pobre, reconoció esa mirada inmediatamente, dejó su plato y le hizo un gesto para que se acercara. La niña dudó, claramente aterrorizada, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Villa y las rutas de escape potenciales, como un animal salvaje evaluando si era seguro acercarse a comida. Finalmente, el hambre venció al miedo. Se acercó lentamente, cada paso cauteloso y listo para huir al primer signo de peligro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para ser escuchada sin gritar, habló con voz tan baja que Villa tuvo que inclinarse hacia adelante para oír. Sus palabras eran simples y devastadoras en su humildad. Preguntó si podía comer sus sobras, cualquier cosa que él no quisiera. No pedía una comida completa, sino simplemente los restos que de otro modo serían desechados. Villa sintió algo retorcerse en su pecho, una mezcla de compasión y rabia que frecuentemente experimentaba cuando confrontaba la pobreza extrema que definía las vidas de tantos mexicanos comunes. Estaba a punto de decirle que podía tener no solo sus sobras, sino un plato completo de comida fresca, cuando la niña se movió de cierta manera y la manga raída de su vestido se deslizó hacia arriba, revelando su brazo desde la muñeca hasta el codo. Lo que Villa vio lo hizo detenerse completamente, su mano congelada a medio camino de alcanzar su plato. El brazo de la niña estaba cubierto con marcas que contaban una historia de abuso sistemático y prolongado.
Había cicatrices largas y delgadas, claramente de un látigo o vara, algunas viejas y descoloridas a blanco plateado, otras más recientes y aún rosadas. Había marcas circulares que parecían quemaduras, posiblemente de cigarros o metal caliente aplicado deliberadamente. Había contusiones en varias etapas de curación, manchas de amarillo, verde y púrpura que formaban un mapa de violencia reciente. Y más perturbador, había marcas de ataduras alrededor de su muñeca, piel en carne viva y engrosada, por lo que claramente había sido restricción repetida y prolongada. El silencio que cayó sobre el área inmediata fue palpable. Los oficiales cercanos habían dejado de conversar, habían visto lo que Villa vio y reconocían la expresión que se estaba formando en el rostro de su comandante. Era una mirada que había aprendido a temer, no para ellos mismos, sino para quienquiera que hubiera causado lo que estaban presenciando. Villa tenía muchas facetas. Podía ser carismático y encantador, podía ser pragmático y calculador, podía ser generoso con aquellos que consideraba aliados. Pero cuando enfrentaba lo que percibía como injusticia fundamental, particularmente contra niños o mujeres indefensas, se convertía en algo diferente, algo implacable. Villa habló con voz que era tranquila, pero cargada con tensión, que todos reconocieron como peligrosa. Le preguntó a la niña su nombre. Ella respondió con voz apenas audible, María Guadalupe, aunque todos la llamaban simplemente Lupita. Le preguntó quién le había hecho esto, quién era responsable por las marcas en sus brazos. La niña miró hacia abajo, su cuerpo entero temblando, claramente aterrorizada de responder, pero más aterrorizada de negarse cuando este hombre poderoso le estaba haciendo una pregunta directa. La historia que emergió durante la siguiente media hora, extraída gentilmente de Lupita con paciencia, que sorprendió a aquellos que conocían a Villa principalmente como guerrero feroz, era de una crueldad tan sistemática que desafiaba comprensión. Lupita era huérfana. Sus padres habían muerto de fiebre tifoidea 2 años atrás, dejándola sola en el mundo sin familia extendida que pudiera o quisiera hacerse cargo de ella. Había sido colocada por las autoridades locales como sirvienta sin pago en la casa de don Ramón Castellanos, uno de los comerciantes más ricos de Parral, un hombre que había hecho su fortuna a través de combinación de trabajo duro legítimo y explotación despiadada de aquellos con menos poder que él. En la casa de Castellanos, Lupita había sido tratada no como ser humano, sino como propiedad, menos valiosa que los caballos en su establo o los muebles en sus habitaciones. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, realizando las tareas más duras y degradantes, limpiando letrinas, lavando pisos de rodillas, cargando agua de pozos, cualquier trabajo que los otros sirvientes consideraban demasiado sucio o difícil. Era alimentada con sobras, cuando era alimentada en todo, y dormía en un armario de suministros sin ventanas, sobre un colchón hecho de sacos viejos rellenos de paja. Pero lo peor no era el trabajo o las condiciones de vida, era el castigo que recibía por la más mínima infracción o error percibido. Si rompía un plato, era azotada. Si no se movía lo suficientemente rápido cuando le ordenaban, era golpeada con varas. Si la esposa de don Ramón estaba de mal humor por cualquier razón, Lupita servía como chivo expiatorio conveniente. Las quemaduras en sus brazos venían de la señora Castellanos, quien tenía el hábito de presionar la punta encendida de su cigarro contra la piel de la niña cuando se sentía particularmente cruel. Las marcas de ataduras venían de ser atada en el sótano durante días, cuando sus amos sentían que necesitaba ser enseñada una lección sobre obediencia. Lupita había escapado 3 días atrás, cuando la batalla entre villistas y federales llegó a Parral, aprovechando el caos para huir de la casa Castellanos. Había estado escondida desde entonces, durmiendo en edificios abandonados, buscando comida en basureros, aterrorizada tanto de ser capturada por sus antiguos amos como de ser atrapada en el fuego cruzado de la revolución. El hambre finalmente la había llevado al campamento villista, donde había estado observando durante horas, reuniendo coraje para acercarse y suplicar por sobras. Cuando Lupita terminó su historia,
Villa permaneció en silencio durante largos momentos, su rostro una máscara impenetrable que ocultaba la furia que sus oficiales sabían estaba hirviendo debajo. Finalmente habló, sus instrucciones simples y directas. Ordenó que Lupita fuera llevada al médico del campamento para que examinara y tratara todas sus heridas, que se le diera un baño caliente, ropa limpia y toda la comida que pudiera comer, que se le preparara un lugar seguro para dormir bajo la protección de las soldaderas, las mujeres que seguían al ejército y que serían más apropiadas para cuidar de una niña traumatizada que los soldados duros. Pero Villa no terminó allí. Preguntó dónde vivían los castellanos, obteniendo la dirección exacta de Lupita. Luego se levantó de su silla con movimiento deliberado, llamó a 20 de sus hombres más confiables y anunció que harían una visita a la residencia de don Ramón Castellanos inmediatamente. Sus oficiales intercambiaron miradas, sabiendo que esta visita no sería una llamada social cortés. La casa de Castellanos era una de las más grandes en Parral, una estructura colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado y un patio interior con fuente ornamental, construida para demostrar riqueza y estatus en una comunidad donde la mayoría de la gente vivía en chozas de adobe de una habitación. Estaba ubicada en una calle tranquila, lejos de la plaza central, rodeada por un muro alto con puertas de madera maciza, diseñadas para mantener fuera a los no deseados. Villa y sus hombres llegaron justo cuando la oscuridad completa caía sobre el pueblo. No llamaron cortésmente ni pidieron entrada. Simplemente derribaron las puertas con hombros de hombres acostumbrados a romper barreras mucho más sustanciales e irrumpieron en la propiedad con rifles listos. Los guardias privados de Castellanos, 2 hombres que habían sido contratados más por su disposición a intimidar a pobres que por cualquier habilidad militar real, ni siquiera intentaron resistir cuando vieron quiénes eran los intrusos. Simplemente dejaron caer sus armas y levantaron sus manos. Sabiendo que Villa tenía reputación de tratar bien a aquellos que se rendían, pero de no mostrar misericordia a aquellos que resistían tontamente. Don Ramón estaba cenando con su esposa e hijos adolescentes cuando Villa entró en el comedor, sus botas resonando en los azulejos de cerámica importada. El comerciante se levantó de su silla con indignación inicialmente intacta, comenzando a protestar sobre esta intrusión en su hogar privado, a citar leyes sobre propiedad y derechos que asumía aún tenían significado. Villa lo interrumpió con un gesto, señaló a 2 de sus hombres para que sacaran a la esposa de Castellanos y sus hijos de la habitación. No necesitaban presenciar lo que vendría, aunque su madre había participado activamente en el abuso. Una vez que la familia fue removida, Villa confrontó a don Ramón con evidencia de sus crímenes. Describió en detalle las marcas en los brazos de Lupita, el testimonio de la niña sobre años de abuso, las condiciones en las que había sido obligada a vivir y trabajar. Castellanos inicialmente intentó negar, luego minimizar, afirmando que la niña era mentirosa, que cualquier castigo administrado había sido merecido por su desobediencia, que como su guardián legal tenía derecho a disciplinarla como considerara apropiado. Esta última afirmación fue un error. Villa se acercó al comerciante hasta estar a pulgadas de su rostro y habló con voz tan baja que apenas podía ser escuchada, pero que llevaba más amenaza que cualquier grito podría haber transmitido. Explicó que había ciertas líneas que no debían ser cruzadas, que niños bajo el cuidado de alguien merecían protección, no tortura, que usar autoridad legal para infligir crueldad sobre los indefensos era el tipo de abuso de poder que la revolución estaba peleando para eliminar. El castigo que Villa impuso fue diseñado para ser tanto práctico como simbólico. Don Ramón Castellanos sería despojado de toda su riqueza, su casa y sus contenidos confiscados por el ejército revolucionario para ayudar a financiar la continua campaña contra las fuerzas federales. Su negocio sería cerrado, su inventario distribuido entre los pobres de Parral. Él y su esposa serían exiliados de Chihuahua, enviados al sur sin nada, excepto la ropa que llevaban puestas, obligados a experimentar la pobreza e inseguridad que habían infligido sobre otros. Si alguna vez regresaban, enfrentarían ejecución inmediata sin juicio,
Pero antes de ser exiliados, don Ramón sería obligado a trabajar durante 3 días bajo supervisión villista, realizando exactamente las mismas tareas que había forzado a Lupita a hacer: limpiar letrinas, lavar pisos, cargar agua. No sería alimentado con comida apropiada, sino solo con las sobras que otros desechaban. No dormiría en cama cómoda, sino en el suelo de celda improvisada. Era pequeño anticipo de lo que Lupita había experimentado durante 2 años, pero Villa esperaba que diera al comerciante al menos atisbo de comprensión sobre lo que había infligido. Y su esposa, la señora Castellanos, que había aplicado cigarros encendidos a la piel de una niña, recibiría marca permanente de su crueldad. Villa ordenó que su cabello largo, que llevaba con tanto orgullo, fuera completamente rapado, marca de vergüenza que la seguiría por meses hasta que creciera nuevamente. Era castigo que Villa sabía sería particularmente devastador para mujer de su clase y vanidad. La ejecución de estas sentencias comenzó inmediatamente. Los soldados de Villa metódicamente catalogaron todo en la casa: Castellanos, que tenía valor, muebles finos, pinturas, alfombras importadas, plata, joyas, documentos que mostraban propiedades y activos comerciales. Todo fue confiscado, con inventarios cuidadosos mantenidos por escribanos de Villa que registraban cada artículo. La casa misma sería convertida en hospital para soldados heridos y civiles que necesitaban cuidado médico, uso que Villa consideraba mucho más apropiado que servir como monumento privado al exceso de un hombre. Don Ramón fue puesto a trabajar bajo la supervisión de algunos de los soldados que encontraban la situación extremadamente entretenida. Ver a este hombre rico y arrogante, obligado a realizar labores degradantes, tratado con exactamente el mismo desprecio que había mostrado a Lupita, proporcionaba satisfacción que ninguna cantidad de dinero confiscado podía igualar. Cuando Castellanos trabajaba demasiado lento o se quejaba, era instado a moverse más rápido con amenazas que todos sabían serían cumplidas si necesario. Durante estos 3 días, Villa se aseguró de que Lupita estuviera siendo cuidada apropiadamente. El médico del campamento informó que además de las marcas visibles, la niña mostraba signos de desnutrición crónica, múltiples huesos que habían sanado incorrectamente después de ser rotos sin tratamiento médico, y trauma psicológico que tomaría mucho tiempo sanar. Pero físicamente, con cuidado apropiado y nutrición adecuada, se recuperaría. Villa visitó a Lupita personalmente cada día, trayendo pequeños regalos, dulces que había requisado de una tienda local, una muñeca de trapo que una de las soldaderas había hecho, un vestido nuevo cosido de tela limpia. Habló con ella gentilmente, le aseguró que estaba segura ahora, que nadie volvería a lastimarla mientras estuviera bajo su protección. Gradualmente, la niña comenzó a relajarse, a mostrar destellos de personalidad que había sido suprimida por años de abuso. Incluso sonrió ocasionalmente, transformación notable en alguien que había olvidado cómo. Al 4.º día, tal como Villa había prometido, don Ramón y su esposa fueron escoltados al borde de Parral y enviados caminando hacia el sur con nada más que la ropa que vestían. Villa se aseguró de que palabra de su destino y las razones para ello se extendieran ampliamente por la región. Era mensaje destinado no solo a los castellanos, sino a todos aquellos que podrían estar tentados a abusar de su autoridad sobre los vulnerables. La revolución estaba observando y habría consecuencias. La historia de Lupita y cómo Villa había intervenido en su nombre se extendió rápidamente a través de las redes de comunicación informal que conectaban pueblos y campamentos revolucionarios. Se convirtió en una de las muchas historias que definieron la reputación de Villa como protector de los débiles, alguien que usaría su poder para confrontar injusticia incluso cuando no tenía beneficio militar o político directo para él. Para la gente común que vivía bajo condiciones de pobreza y explotación extremas, tales historias eran increíblemente importantes, representaban esperanza de que alguien con poder realmente se preocupaba por su sufrimiento. Villa hizo arreglos para que Lupita fuera colocada con una familia en Parral, que había sido examinada cuidadosamente por sus representantes,
personas que habían demostrado carácter decente y que estaban dispuestas a criarla apropiadamente. Proporcionó fondos de los activos confiscados de Castellanos para asegurar que la familia fuera compensada por asumir esta responsabilidad y que Lupita tuviera todo lo que necesitaba. Incluso después de que la División del Norte dejó Parral para continuar su campaña, Villa mantuvo contacto ocasional a través de mensajeros, verificando que la niña estaba siendo tratada bien, listo para intervenir nuevamente si había cualquier problema. Los meses y años que siguieron fueron turbulentos tanto para Villa como para México. La revolución continuó su curso sangriento, con victorias y derrotas, traiciones y alianzas cambiantes, violencia que parecía no tener fin. Villa mismo experimentaría ascenso a alturas de poder e influencia, seguido por descenso a marginalización militar, eventualmente retirándose a vida privada antes de ser asesinado en 1923. Pero a través de todo esto, ocasionalmente recibía informes sobre Lupita, sobre cómo estaba creciendo en su nueva familia, cómo estaba aprendiendo a leer y escribir, cómo lentamente estaba sanando de trauma de sus primeros años. La última vez que Villa vio a Lupita fue en 1920, 3 años antes de su muerte, cuando ella vino a visitarlo en su hacienda en Durango, donde se había retirado. Tenía 16 años entonces, una joven que llevaba cicatrices de su infancia, pero que había encontrado manera de vivir a pesar de ellas. Había traído carta que había escrito agradeciendo a Villa por salvar su vida, por darle oportunidad de tener niñez real, incluso si había llegado tarde, por demostrar que incluso en mundo de violencia y crueldad, había personas que elegirían defender lo correcto. Villa, quien rara vez mostraba emoción abiertamente en sus últimos años, había llorado al leer esa carta. Le dijo a Lupita que no necesitaba agradecerle, que él había hecho solo lo que cualquier persona decente haría al confrontar tal injusticia. Pero ambos sabían que eso no era cierto, que muchas personas habrían mirado hacia otro lado, habrían decidido que no era su problema, habrían priorizado consideraciones más importantes sobre el sufrimiento de una niña sin poder. La historia de Lupita y las marcas en sus brazos se convirtió en parte del complejo legado de Pancho Villa, que era hombre de contradicciones profundas, capaz de crueldad extrema hacia sus enemigos, pero también de compasión genuina hacia los vulnerables, dispuesto a usar violencia sin vacilar, pero también a intervenir para proteger a un solo niño de abuso. Estas contradicciones no pueden ser fácilmente reconciliadas ni convertidas en narrativa simple sobre heroísmo o villanía. En cambio, representan realidad más compleja sobre la naturaleza humana, sobre cómo la misma persona puede contener capacidades tanto para destrucción como para compasión, dependiendo de las circunstancias y de lo que perciben como justicia. Para aquellos que conocieron a Villa personalmente, la historia de Lupita era recordatorio de por qué habían elegido seguirlo a pesar de sus defectos y los peligros de la vida revolucionaria. No era perfecto. Cometió errores tácticos y estratégicos. Su temperamento a veces lo llevaba a decisiones que serían mejor repensadas. Pero en momentos fundamentales, cuando enfrentaba elecciones sobre cómo usar su poder, frecuentemente elegía lado de los sin poder contra los poderosos, lado de los vulnerables contra los abusivos. En mundo definido por tanta injusticia sistemática, eso significaba algo importante. Las marcas en los brazos de Lupita contaban historia de sufrimiento individual, pero también representaban sufrimiento más amplio de millones de mexicanos que vivían bajo sistemas que los trataban como menos que humanos. La respuesta de Villa a esas marcas, su disposición a usar su poder para confrontar al abusador y proteger a la víctima, representaba promesa central de la revolución, que viejo orden de explotación y crueldad sería derribado y reemplazado por algo más justo, aunque el camino hacia esa meta estuviera pavimentado con violencia e incertidumbre. Décadas después de estos eventos, cuando Lupita era mujer mayor contando historias a sus propios nietos, todavía recordaba vívidamente ese momento cuando se acercó temerosamente a Pancho Villa para suplicar por sobras de comida, sin idea de que ese encuentro cambiaría completamente el curso de su vida. Recordaba cómo sus ojos habían visto las marcas en sus brazos,
cómo su expresión había cambiado, cómo en ese momento había tomado decisión de que esto no quedaría sin respuesta. Era memoria que llevaba no con trauma, sino con gratitud, recordatorio de que incluso en momentos más oscuros, actos individuales de compasión y justicia podían hacer diferencia real en vida de una persona.